Estou vacilando em Radianes, é o podcast pseudocientífico, com Laus Panas com X Madres, eu Tigre Y é o Zorro. Tomem asiento y disfrutem. Hola, buenas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Vacilando en Radianes. Bienvenidos a este primer episodio y espero que no sea el último. Esperemos. Bueno, que estamos en vacaciones, pero igual. Por ahí vamos recuperando. Sí, ahí mimiendo todo el día, supongo. No, bueno, cada que se puede. Mejor dicho, mimiendo lo que se pueda hasta otra vez estar con símbolos raros en la cabeza otra vez. Ya hasta seguir aumentando la locura con cada semestre que pasa. Pero bueno, Sí. Bienvenidos al podcast donde la matemática y la física de verdad son entendibles, de verdad se entienden. Conmigo sí van a entender. Sí. Vengan No, acá. no, nada de jugadores de YouTube, nada de eso. Aquí se entiende de verdad. No. El objetivo de esto, pues, es más que todo de cotorreo, suelen decir los mexicanos. No encuentro una palabra más neutral, pero bueno, No es sé, lo mejor que se me ocurre. pasar el rato hablando de mate y física, suponiendo que, bueno, también les guste, les llegue a interesar, y como parte también del objetivo sería hacerles caer en cuenta que no todo es un montón de X y Y ahí juntándose como algo que no se puede digerir fácilmente. De hecho es algo muy bonito y de hecho hay cosas que se pueden rescatar de lo que es tanto la mate como la física. Sí, eso más que todo. Sabemos lo bonito que es cuando relacionamos a ambas ciencias con la realidad que nos rodea. Y pues por eso, en el día de hoy, quisiéramos introducir el podcast con un tema que para muchos resultará familiar y para otros pues resultará incluso un poco confuso o apenas le estarán topando, pero es una noción con la que todos tenemos que relacionarnos alguna vez y es la noción de los infinitos. Del infinito, claro que sí. ¿Quién no ha escuchado hablar de los infinitos? Hay una frase, o bueno, no sé si en sí sea una frase, pero es muchas personas cuando piensan en el infinito básicamente se imaginan algo que continúa y continúa y continúa. Por ejemplo, yo qué sé, estás viajando en el espacio y la distancia que recorres sigue incrementando y sigue incrementando y sigue incrementando. Y la gente se imagina eso como el infinito como algo que se incrementa sin un fin. Pero no es tanto así, el infinito no es la noción del incremento, sino es la noción de ser infinito. O sea, el infinito no es algo que se hace infinito, sino es algo como que es infinito, por decirlo de alguna forma directamente. Vaya, esa es una noción muy recursiva a la palabra infinito. Y demasiado, y es eso. Hasta la actualidad no llegamos a una verdadera, como decir, a un verdadero entendimiento de los infinitos, sino es que como que únicamente tenemos una idea o lo relacionamos con algo cotidiano, pero nos cuesta imaginar, está fuera de nuestra capacidad mental, el infinito. Yo estaba viendo un video justamente que hablaba de, ahorita que mencionas lo de de viajando en el espacio, que menciona que es probable que tengamos 3 tipos de expansión del universo. Ajá. Y una que me llamó la atención fue que te decía prácticamente, mira, tú ves al horizonte y es plano, pero no significa que el resto también sea plano. Es decir, tenemos la idea de lo que es el universo observable. Ahora, lo percibimos como un plano, pero el que lo percibamos como plano no significa que el resto que no podemos ver o que no podemos percibir sea un plano como tal. Entonces no sé si has visto algo parecido o me estoy equivocando en algo. A ver, es muy cierto esto que mencionas sobre el universo y sobre, bueno, la curvatura en sí, que, bueno, a la escala en la que nosotros podemos observar todo, es verdad que los experimentos y muchos estudios indican, incluso las matemáticas nos indican que en realidad el universo tendría que ser como decirlo, plano, o sea que no sería como una superficie que se encierra sobre sí mismo, como es el caso de la Tierra, ¿no? Sino que es algo que se extiende y pues que no tiene fin. Sin embargo, también existen otras nociones de que el universo sería finito, pero a la vez sería, como decirlo, ilimitado. Como por ejemplo en la Tierra misma, en la superficie de la Tierra.
nosotros tenemos esta noción, bueno, en un inicio teníamos la noción de que la Tierra era plana, ¿verdad? Y pues en algún lado estaban sus fronteras, pero la verdad no resultó ser así. La Tierra sí es limitada en el espacio, pero si nosotros nos ponemos a recorrer en una línea recta toda la superficie de la Tierra, tarde o temprano terminaríamos pues llegando al mismo punto. Y es esta noción mismo la que se aplica hacia el universo. Pues como decir que tú viajas en un punto del espacio en cualquier dirección y después terminas regresando al mismo punto del espacio. Es decir, lo que aplica aquí es que a la escala a la que nosotros vivimos, en la escala a la que nosotros realizamos nuestras interacciones, incluso a la velocidad a la que nos desplazamos en el espacio y todo, pues nos permiten ver únicamente una determinada región. Es verdad que el universo pues se continúa expandiendo y en muchos miles de millones de años, si existe alguna civilización o alguna forma inteligente de vida, pues casi no va a observar nada, debido a que se van a alejar tanto las cosas que no se van a poder ver ni las galaxias. Incluso se llega a pensar que la distancia entre planetas y estrellas va a ser tan grande que ya ni siquiera vamos a poder ver las estrellas que están en nuestra propia galaxia. La radiación del fondo de microondas va a desaparecer, y es debido a esto. Pues en un tiempo determinado, en un tiempo infinito, es ahí donde entra este concepto de infinito al tiempo, pues básicamente el universo terminaría muriendo, por decirlo de alguna forma. Es lo que hace dudar un poco de qué significa mismo el tiempo en la física. Sí, o sea, desde la percepción humana, pues nosotros diríamos que el tiempo es aquello que marca los hechos que ya pasaron, ¿no? O sea, es como decir, este instante que estamos viviendo nosotros ahora no se va a volver a repetir. Y eso es precisamente lo que marca el paso del tiempo. Bueno, desde una concepción un poco más física, por decirlo de alguna otra forma, lo relacionamos con la evolución de los sistemas o con su entropía. Y pues esto nos indica que, bueno, según una de las leyes de la termodinámica, la entropía del universo en sí continúa incrementándose. No hay un retroceso, no hay una disminución. Cualquier cambio implica que esto continúa incrementando. Y es así que pues en un tiempo infinito, todo lo que alguna vez fue parte del universo va a terminar siendo esparcido, por decirlo de alguna forma, hasta un punto en el que la densidad de energía del mismo universo va a tender a cero. O sea, va a ser tanto el espacio en el que esta va a estar dispersa, un espacio prácticamente expandido al infinito, que hace que esta energía tienda a cero. Pero las matemáticas, aquí juegan un rol muy importante las matemáticas, y es el hecho de cómo nosotros entendemos el infinito. Entonces, ¿qué me podrías aportar tú sobre cómo se entiende el infinito desde las matemáticas? A ver, el infinito desde las matemáticas. A ver, para esto tendría que recurrir al señor George Cantor, que fue el primero en formalizar lo que es la noción del infinito. Y gracias a este trabajo, pues él lo que hizo fue demostrar que hay infinitos inclusive más grandes que otros. Es más, en ese tiempo, Cantor estaba desarrollando su teoría general de conjuntos, ¿sí? Y más o menos esta demostración está ilustrada en la idea de, no sé si has escuchado el Hotel Infinito de Hilbert. Sí. Sí. Entonces, mira, imagínate que tú puedes manipular un hotel infinito. Es decir, a cada número natural, asígnale la habitación de este hotel. Entonces tienes la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, etc. Te dice, imagínate que llegan en grupo 10 personas, ¿sí? Tú ya tienes huéspedes alojados en el hotel. Este grupo de 10 personas te dice, yo me quiero alojar en su hotel, señor. Y tú dices, va, a ver, quiero ver una forma en la que pueda meter estas nuevas 10 personas en el Hotel Infinito. Entonces tú lo que dices es agarrar a los huéspedes y decirles, recórranse una habitación, ¿sí? Es decir, si tú estás en la habitación 1, recórrete a la 2, el de la 2 a la 3 y así sucesivamente por cada persona que vaya ingresando. Sí, eso con un número finito de personas. Ahora, imagínate que llega al hotel
un número infinito de personas en un autobús, ¿sí? Y este número infinito de personas se quiere alojar en tu hotel. Entonces vos te quedas pensando un rato y dices, a ver, ¿cómo hago para que todos entren? Y lo que les haces a tus huéspedes es decirles, porfa, recórranse a la habitación cuyo número es el doble de la suya. Entonces el que está en la habitación 1 se tiene que pasar a la 2, el que está en la 2 tiene que pasarse a la 4, y el que está en la 4 se tiene que pasar a la 8, y así, sucesivamente. De modo que ya tienes las habitaciones impares libres. Y ya, las puedes alojar. Como hay un infinito número de números impares en los naturales y hay un infinito número de personas, los puedes alojar tranquilamente en los números impares. Y aquí es donde yo me pongo a pensar, qué hueva ser un huésped de ese hotel. Imagínate, estás acostado. Simón, estás acostado, ¿no? En tu cama viendo la tele. Y ves llegar un camión, y ves llegar otro camión, y ves llegar otro camión y dices, cosas así. Bueno, continuando con la idea, imagínate ahora que llega un camión con un número infinito de personas, con la particularidad de que cada persona tiene una identificación única. Sí. Considera el intervalo de los números reales entre el 0 y el 1, abierto. A cada número de este intervalo le vas a asignar a una sola persona, a cada persona que viene del autobús. Sí, bueno, del camión, autobús. Entonces, se quieren alojar en tu hotel y tú lo que dices va, a cada habitación yo le voy a asignar a una persona. A la habitación 1 le asignas la persona, déjame le anoto para luego no olvidarme. Le asignas la persona 0524. A la segunda habitación le asignas la persona 0539, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también con la primera persona, etcétera, etcétera, etcétera. A la tercera persona, a la tercera habitación con el 0489, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Como acabas de asignarle a cada una de estas personas una única habitación y cada una de estas personas tiene una identificación única, lo que vas a hacer es lo siguiente. Al primer decimal de la primera persona le vas a sumar 1 y vas a obtener un número completamente distinto, un número decimal completamente distinto. Suponte el 0. La primera persona empezaba en 5, entonces este número decimal empieza en 0.6. La segunda persona, el siguiente dígito era 3. Entonces el siguiente dígito de esta nueva persona va a ser 4. Y así. El tercero era el 9. Le sumas 1 sería el 10, tomas la unidad que sería 0. Y así sucesivamente. Te das cuenta que este nuevo número que has formado se va a quedar sin habitación. ¿Por qué? Este número no se va a repetir entre todos los números que ya se han venido asignando una sola habitación. Y es más, como es un número que está en el intervalo 0-1, fijo es una persona que también es parte de ese autobús infinito. Y así es como tu hotel infinito se ha quedado sin habitaciones para alojar a un número infinito también de personas. Entonces, esta es la vaga idea más o menos de lo que Cantor se refiere a infinitos más grandes que otros. Y es más, hay una pequeña historia con eso. Y es que mientras Cantor estaba trabajando en esto de los infinitos, el señor Lobachevsky ya estaba también estudiando geometrías no euclidianas, ¿sí? Entonces la comunidad matemática se volvió loca y dijeron, estos vatos ya empezaron con sus cosas y así. Sí. Acá. Ya nada. Y este grupo de esta comunidad matemática se dividió en los formalistas y los constructivistas. Los constructivistas decían que solo existen los naturales y todo aquello que pueda construirse de modo efectivo a partir de ellos. Sí, es decir, en este lado de los constructivistas estaba el señor Kronecker, que tal vez lo puedes identificar con la delta de Kronecker. Sí. Sí, bueno. Entonces, este señor Kronecker le tachó a Cantor de hablador, le dijo, no, ya te estás inventando huevadas, y sí. Y dato curioso, Kronecker se encargó de que en ningún lado le publicaron los trabajos a Cantor. Solo por salir con estas ideas del infinito. Chales, no, desde antes, incluso en campos como las matemáticas se censuraba a los
¿cómo decirlo? Aquellas personas que no estaban de acuerdo con los esquemas, o bueno, que rompían con los esquemas, por decirlo de alguna forma. Más o menos, sí. Porque por otro lado tenías a los formalistas. Sí, tenías constructivistas y tenías formalistas. El lado de los formalistas estaba el señor David Hilbert. Los formalistas, por otro lado, te dicen que la matemática es un lenguaje provisto de reglas deductivas estrictas y que todo sistema formal axiomatizado es matemático. Entonces el señor David Hilbert salió con su mítica frase, ¿no? Él defendía a Cantor y él pues se mandó la frase de nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Él defendía a Cantor. Él decía, no, este man está muy bien, hay que trabajar así. Hilbert decía, y estaba convencidísimo de que la matemática podía tener una base consistente y construirse a partir de aquello. Entonces, entre tantos estudios con la teoría de Cantor, diríamos que comenzaría a mejorar todo de ahí en adelante, pero no. Comenzó a empeorar porque comenzaron a aparecer las famosas paradojas. Ya aparecieron estas madres que se contradicen a sí mismas y parte de esto fue debido a que apareció el señor Bertrand Russell y su famosísima paradoja de autorreferencia. O bueno, muchas personas conocen a esta paradoja de autorreferencia como la paradoja del barbero. La paradoja pues que dice que el barbero tiene que afeitarse a sí mismo si solamente si no se afeita a sí mismo. En el ámbito de conjuntos, Bertrand Russell propuso el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, que en términos formales sería el conjunto de todos los X, tales que X no es elemento de X. ¿Y ahora qué, no? Ya propusiste ese conjunto, entonces ¿ahora qué? Él dijo, considera un conjunto M. Definamos este conjunto M como el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Ahora, si M es un conjunto que no se contiene a sí mismo, entonces M tiene que ser parte del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo. Pero entonces M sería elemento de M. Si solamente si M no es elemento de M. Y la comunidad matemática saltó y dijo, no mames. Y dijeron, ya se jodió todo. De hecho hay quienes dicen que el señor Ernest Zermelo fue el que descubrió más antes la paradoja de Russell, pero no lo publicó. Y es por eso que le adjudicaron el título a Russell. Entonces, por lo general en matemática, cuando llegamos a una contradicción de este tipo, nos vemos obligados en admitir que en algunas de las suposiciones hay un error, o a que algunas de las suposiciones están mal. Y de hecho esto viene argumentado con el método de reducción al absurdo. Sí, es claro, pues que tú supones lo contrario a lo que quieres demostrar y llegas a una contradicción y ya está demostrado. Sí, en este caso nos llevamos la conclusión de que no tiene sentido hablar de un conjunto como elemento de sí mismo, o que no existe tal cosa como un conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismo. Entonces, algo que a mí me encanta que hace este libro de Charles Pinter, del The Book of a Set Theory, es que además de darte esta noción de lo que son las paradojas o de lo que hicieron dentro de la historia de la teoría de conjuntos, es que te dan un ejemplo para que te des, por decirte, para que entres en un panorama inclusive más amplio de lo que son las paradojas. Y te da una paradoja semántica, te pone como ejemplo una paradoja semántica que se llama la paradoja de Berry. La paradoja de Berry te dice lo siguiente: considera el diccionario, en este caso el nuestro, el español, ¿sí? Un diccionario estándar de español. Claro que en el libro dice que consideres el diccionario estándar de inglés, pero bueno, yo le considero el español. Para ejemplificar, sí, de hecho. Y te dice, mira, considera el diccionario estándar, un diccionario estándar en español. La cantidad de palabras que tú vas a encontrar en este diccionario es finita. Sí, es finita. Y luego te dice, mira, considera un conjunto T, llámale T. Definamos T como el conjunto de todos los números naturales que se puedan describir en menos de 15 palabras. Y tú dices, bueno, entonces como ejemplo te pone, dice digamos el 4. El número 4 se puede describir como la palabra 4, ¿sí? Y también puedes describirlo como el número de patas de un gato, 7 palabras.
lo describiste en 7 palabras al número 4. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Los números naturales es un conjunto no acotado superiormente, por lo que tú puedes encontrar infinitos números naturales. ¿Qué te sugiere entonces eso? Que el conjunto T, al ser formado por los números naturales, que se pueden expresar en un máximo de 15 palabras, es un conjunto finito. T, entonces, es un conjunto finito. Al ser T un conjunto finito y los naturales un conjunto infinito, entonces por ley debe haber un número natural, ¿sí? Debe haber un número natural tan grande que no se pueda expresar en menos de 15 palabras. Y ahí está el detalle. Existe un número natural que no se puede describir en menos de 15 palabras. Ah, caíste, o sea, eso incluye los números. Por ejemplo, Claro. 1.300.000, y bla, bla, bla. Así es, acabo de describir a ese número que por definición no puede estar en el conjunto T en menos de 12 palabras. Eso Sí. quiere decir entonces que tiene que estar en el conjunto T. Esto nos lleva justamente a decir que nos enfrentamos a una flagrante contradicción, ¿estás de acuerdo? Ya que el argumento anterior sería irrevocable si admitimos la existencia de este conjunto T. Por tanto, llegamos a la conclusión de que un conjunto como T simplemente no puede existir. Y esa es la paradoja semántica de Berry. Wow. Está muy curioso todo lo que te sacaba. Imagínate, el grupo de Kronecker, los constructivistas, creo que te dije, sí, no. Sí. El grupo de Kronecker se emocionó, o sea, dijo, ya está, se encontró un hueco argumental en la teoría de Cantor. Ganamos, dijo Kronecker, ya está. Entonces, pasó un cierto tiempo, y bueno, para no ser larga la historia, en 1908, el señor Ernest Zermelo llegó y dijo, a ver, todos ustedes, bola de inútiles, puso sobre la mesa su sistema axiomático, su propuesta de sistema axiomático. Que bueno, pues luego de pasar por algunas revisiones, claro que se encontraron uno que otro problema, pero 14 años después, Abraham Frankel, es que es Fraenkel, no es Frankel. Son unos extraños. Sí, bueno. Entonces, 14 años después, Abraham Frankel y Skolem hicieron unas modificaciones en el sistema axiomático de Zermelo, de modo que se pudieron eliminar todas estas paradojas. Y así es como nace la teoría de conjuntos moderna. De hecho, es la que se estudia actualmente, la teoría de conjuntos de Zermelo-Frankel. Ellos lo que hacen prácticamente en estas modificaciones es reconsiderar lo que es un conjunto. Sí, entonces suponte, aquí ayuda muchísimo el concepto primitivo clase. Te dicen, a ver, agarra un conjunto y lo vamos a definir como. Un conjunto es aquella clase que pertenece a otra clase. Eso es un conjunto. Y vamos entonces a agarrar otra vez acá y vamos a decir, ¿qué es una clase propia? Una clase propia es aquella clase que no pertenece a ninguna otra. Y junto con eso vamos armando un poquito más y decimos, todo conjunto es clase, pero no toda clase es conjunto. Y se acabaron las paradojas. Lo malo de todo esto es que a día de hoy no se sabe si la teoría de conjuntos de Zermelo-Frankel es consistente o no. Y con justa razón, esto va de la mano con el segundo teorema de incompletitud de Kurt Gödel. Casi digo Kurt Cobain, qué pendejo. No, acá rockeros no. Sí, es que tienen los nombres, bueno, tienen los dos nombres iguales, se me cruzaron. Y últimamente estoy escuchando mucho Nirvana, entonces, ya nada. Y a todo esto, bueno, ¿qué rayos tiene que ver con el infinito? No estábamos hablando del infinito y ya nos desviamos. Exacto, y ya nos desviamos de la idea de la teoría de conjuntos de Zermelo-Frankel. Entonces, regresando un poquito a Hilbert. El sueño de Hilbert era encontrar una base consistente para la matemática. Sí, entonces él dijo,
voy a tomar unos axiomas y a partir de eso voy a ir armando mi árbol matemático. Y esto les llevó a pensar 3 cosas. La matemática es consistente, es completa y es decidible. ¿Consistente en qué sentido? Que es libre de contradicciones. Completa y decidible es que sabes a dónde va a llegar, por dónde va a ir y hacia dónde va. Que bueno, eso ya sería tema para otro día. El caso es que Hilbert dice sí a todo. Sí, la matemática es consistente, completa y decidible. Y está convencidísimo de que sí y que en efecto lo es. Hasta que apareció el señor Kurt Gödel. Cagaste. Sí, definitivamente. No, sí, hermano, full recordado por todos, por matemáticos, por físicos, todo bien. Sí. Este señor Kurt Gödel se encarga de demostrar que la matemática es incompleta. Entonces ahí le ves a la comunidad matemática diciendo ¿qué? ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir ponerle en edición ¿cómo es? A ese man de las películas que está quejándose de Rápidos y Furiosos y ponerle a Kurt Gödel en plan, yo no sabía que iba a demostrar la incompletitud, tuve fe. Sí. Sí, bueno, es la idea de demostración de la incompletitud de Gödel es, suponte, digamos que tú agarras, digamos, 4 axiomas, 4 proposiciones que son aceptadas como verdaderas dentro de tu teoría. Sí, y comienzas a construir tu sistema matemático. Y en algún momento te encuentras con una proposición dentro de tu sistema que dice, no hay demostración para esta proposición. Y tú dices, y empiezas a analizarla, ¿no? Y dices, va, si es falsa, entonces debe existir por lo menos una forma de llegar a demostrarla. Sí, pero ¿qué estás haciendo aquí? Estás utilizando todo tu material, tus axiomas, tus proposiciones, tus lemas, para llegar a una proposición que es falsa. Y además de eso, estás encontrando una demostración para una proposición que no tiene demostración porque ella misma lo dice. Si estás demostrando algo que no tiene demostración. Esto sugiere entonces que tu sistema es inconsistente. Sí, tu sistema es inconsistente. Ahora, suponte que es verdadera. Si esta proposición que está dentro de tu sistema axiomático es verdadera, quiere decir que dentro de tu sistema existen proposiciones verdaderas que no se pueden demostrar. Y de aquí salen los 2 teoremas de incompletitud de Gödel. El primer teorema de incompletitud se resume prácticamente en decirte cualquier sistema axiomático, por más consistente que sea, no puede ser completo. Y el segundo teorema de incompletitud te dice, no se puede demostrar la consistencia de un sistema axiomático a través de sus propios axiomas. Entonces, esto te hace volver un poquito a la teoría de conjuntos que se desarrolla actualmente, bueno, que se estudia actualmente, mejor dicho, la de Zermelo-Frankel. Y es que esta teoría de conjuntos hasta el día de hoy no ha presentado inconsistencias. El segundo teorema de Gödel te dice prácticamente que si un sistema es inconsistente, en algún momento vas a encontrar una inconsistencia. Pueden pasar 100 años, 200 años, vas a encontrar una inconsistencia. Pero si este sistema no es inconsistente, no la vas a encontrar nunca. Y es lo que pasa con la teoría de conjuntos de Zermelo-Frankel. No presenta inconsistencias. Y es que ahí está la duda, no se sabe si es consistente o no es consistente. Porque no se ha encontrado inconsistencias y de ser consistente capaz nunca las encontremos. Pero no hay ninguna forma de probar ninguna, o sea, eso es también. Y eso es lo que te dice el teorema de incompletitud de Gödel. Bueno, los 2 teoremas de incompletitud de Gödel. Bueno, entonces a todo esto, ¿qué tiene que ver con el infinito? A ver, voy a coger y voy a formalizar la idea del infinito en los conjuntos. Y voy a definir lo que es un conjunto infinito. Un conjunto infinito es aquel conjunto que es equivalente a una de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Haz de cuenta que tú tienes a los números naturales de un lado y del otro lado tienes los mismos números naturales pero multiplicados por 3. Sí, suponte en un lado tienes el 1, 2, 3, 4, 5 y el otro tienes del
el 3, 6, 9 y así. Tú puedes, de hecho, llegar a establecer una biyección o una relación 1 a 1 entre estos dos conjuntos. Pero 3 natural, que sería el conjunto de todos los números naturales multiplicados por 3, es parte de los números naturales. De hecho, es un subconjunto de los números naturales. Pero puedes establecer una biyección entre ambos conjuntos. Es equivalente a una de sus partes. Conclusión, los números naturales es un conjunto infinito. Es más, es un infinito contable. Ahora, ¿has oído hablar de la hipótesis del continuo? Chuta, ya no me acuerdo. Sí, el profe sí nos dijo alguna vez. Sí, exactamente. Sí. Entonces te dice, mira, yo puedo establecer, de hecho, una biyección entre los naturales, los enteros y los racionales. Y es más, sus cardinalidades son las mismas y las suelen denotar con Aleph sub 0. Y eso te dicen que los infinitos de los naturales, los enteros y los racionales es el mismo. Pero gracias al señor Cantor nos enteramos que hay infinitos incluso más grandes que otros. Entonces, ¿qué pasa con el infinito de los números reales? La cardinalidad de los números reales está denotada por 2 a la Aleph sub 0 o Aleph sub 1. De esta forma, la cardinalidad de los racionales es menor que la cardinalidad de los reales. Ahora, la hipótesis del continuo nos dice que no hay ningún infinito entre los racionales y los reales. Y el señor Kurt Gödel también demostró que la hipótesis del continuo no puede refutarse desde los axiomas aceptados de la teoría de conjuntos, si dichos axiomas son consistentes. Entonces, ¿qué sucede? El señor Gödel agarra y dice, a ver, voy a coger 4 axiomas, por poner un ejemplo, ¿no? Voy a coger 4 axiomas y de esos 4 axiomas voy a ir armando mi sistema matemático. Añadiendo el hecho de que estoy suponiendo de que la hipótesis del continuo es cierta. Y luego de romperse la cabeza pensando y trabajando, llegó a la conclusión de que no afecta. Sí, no afecta a su sistema. Está trabajando tranquilamente con lo que él planteó. Y luego llegó el señor Paul Cohen haciendo exactamente lo mismo, pero suponiendo que la hipótesis del continuo es falsa. Y llegó a la misma conclusión. Entonces sí, exacto. Entonces esto nos lleva a pensar que la hipótesis del continuo es independiente de los axiomas establecidos. Y así, por el trabajo del señor Gödel y el trabajo del señor Cohen, se crean dos matemáticas completamente distintas. Y ojo que esto yo no sabía, verás. Estaba acostado en mi cama, ¿no? Ayer y me quedé loquísimo porque esto lo vi en un video de Mates Mike, que canal recomendado de la semana, Mates Mike, vayan a verlo, mates.mike. Es un capo ese señor. God. Así es. Entonces eso por la parte de los infinitos en matemática. Wow, bastante extenso, oye. Se aprende mucho y se podría decir que no topaste cosas complejas ya como, yo que sé, o sea, dime una materia compleja que estés recibiendo o que hayas recibido. A ver, ¿qué será? Análisis real, tal vez. Exacto, o sea, es increíble que no hubieses utilizado materias ya de un nivel muy superior para explicar esto, sino que simplemente te referiste a la teoría de conjuntos y a sus axiomas, a las teorías a su alrededor, pero no mucho más. Y es verdad, o sea, en física sucede algo muy similar. El concepto de los infinitos, pues nosotros lo manejamos en base a la cotidianidad, ¿no? O sea, porque a la final, cualquier cosa en física que se postule, pues tiene que ser, para ser comprobada, tiene que ser observable, o al menos, ¿cómo decirlo? Algo que nosotros podamos experimentar de forma empírica. Entonces, uno de los problemas de los infinitos en la física, pues reside en que a la naturaleza no le gustan los infinitos, por decirlo de alguna forma, no son admisibles. Y pues esto viene desde mucho antes, se podría decir que desde los tiempos de Isaac Newton, puesto que según las leyes de Newton,
pues trabajamos en un espacio continuo que ya estaba preestablecido desde antes. Es decir, bueno, suponte tú te planteas un problemita. Tienes al Sol y tienes a tu planetita que quieres analizar las fuerzas que hacen que estos interactúen. Bueno, el sistema en el que estos se encuentran está preestablecido desde antes. Es decir, tanto el Sol como el planeta no influyen en este. Las fuerzas, además, que interactúan, que hacen que estos dos interactúen, pues son instantáneas, por decirlo de alguna forma. Y aquí es donde aparece por primera vez el infinito en un problema tan simple como el hecho de analizar las fuerzas. Y es que al decir nosotros que las fuerzas actúan de forma instantánea, les estamos dando una velocidad infinita. Es decir, la influencia del Sol en este planeta tiene una velocidad tan alta que tiende hacia el infinito que puede llegar de forma instantánea. Entonces, nosotros sabemos actualmente que todo que esté dentro del universo, dentro del espacio, no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, en el vacío obviamente, porque en algunos medios sí es posible viajar, que algunas cosas viajen más rápido que la luz, pero nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Entonces, volvamos al problema del Sol y del planeta. Si nosotros de alguna forma pudiésemos mover el Sol, nos daríamos cuenta que instantáneamente, según este sistema en el que se trabajaba con Newton, se vería como el planeta se mueve a la par que el Sol. Y pues esto no es posible y lo hemos evidenciado. Y es aquí donde entra pues la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein plantea que el espacio no está preestablecido desde un momento anterior. Es decir, que es influenciado tanto por, en este caso, por el Sol como por el planeta. Y aquí es una de las conclusiones más bonitas, o al menos uno de los enunciados más bonitos relacionados a la teoría de la relatividad. Y es el hecho de que los entes que están dentro del espacio le dicen cómo se deforma cómo adopta una forma. Y a la vez el espacio le dice a los entes que están dentro de él cómo tienen que moverse, cómo son influenciados. Entonces, ya sabemos que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, nada puede actuar antes que eso, ya que violaría un principio de causalidad, en el que pues el efecto se observa antes que la causa. Esta vez, si nosotros pudiésemos mover el Sol, pues observaríamos que el Sol se mueve, y un tiempo después, el planeta comienza a moverse. Es decir, no es instantáneo. Y esta fue una de las soluciones, en principio, una de las primeras soluciones que pues data del siglo pasado. Oh, carajo. Sí, apenas en el siglo pasado. O sea, imagínate, desde los tiempos de Newton hasta el siglo pasado, no hubo ¿cómo decirlo? Algo que pudiese dar solución a este problema de los infinitos. Es decir, que nosotros pues tengamos que trabajar en un sistema que necesariamente implica que las fuerzas actúan de forma instantánea. Ahora bien, el espacio en el que trabaja Einstein se dice que es continuo, es decir, que pues este es infinitamente divisible. Y aquí es donde entra otro punto que pues a la naturaleza no le gusta mucho, y es que al decir que algo es infinitamente divisible, pues también daría paso a las singularidades, puntos del espacio donde algunas constantes, o bueno, algunas magnitudes medibles en el universo toman valores infinitos. Por ejemplo, es el caso de los agujeros negros. Nosotros podremos imaginar, no sé, imaginemos que tenemos un trampolín y que encima de este trampolín nosotros ponemos alguna bola que tenga una determinada masa, y pues por acción de la gravedad va a terminar deformando el trampolín, ¿cómo se diría? La tela, la superficie. Sí, bueno. Ya. Entonces, en un agujero negro lo que sucede es que la concentración de esa masa se reduce a un punto tan pequeño, pero tan pequeño, tan infinitamente pequeño del espacio, que llega a romper esa tela.
Y lo que no le gusta a la naturaleza es precisamente eso, que existan puntos donde la materia se concentra en un punto infinitamente pequeño, es decir, tendríamos un punto de densidad infinita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para evitar esta clase de problemas, pues nosotros los físicos lo que hacemos es domesticar, entre comillas, domesticar este tipo de cosas. Es decir, que nosotros pues los llevamos a un sistema donde sea evaluable, sea, ¿cómo decirlo?, sea medible en cantidades finitas. Aplicamos transformadas, nos pasamos a otro sistema de referencia, o nos aproximamos mediante las regiones del espacio, o donde las matemáticas no nos llevan hacia cosas infinitas, es decir, únicamente llegamos a aproximaciones. Entonces, este era el problema con los agujeros negros en un espacio continuo. Por otro lado, también tenemos a la mecánica cuántica. Tenemos electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica. Bueno, la electrodinámica se dedica al estudio de electrones, cromodinámica está relacionado con la fuerza nuclear fuerte. Pero bueno, ¿cuáles son los postulados en base a los que trabajan ambas teorías? Pues, en principio, ambas teorías mantienen la idea del espacio de Newton, o sea, en un espacio que ya está previamente establecido, pero cambian las nociones de cómo nosotros observamos las cosas. Entonces, hubo un experimento mediante el cual se intentaba determinar pues la masa del electrón, pero a la vez, dentro de estas teorías, se considera que estas partículas son puntuales, o sea que ocupan una cantidad, bueno, una parte del espacio infinitamente pequeña, es decir, son locales. Tú no puedes decir el electrón ocupa tal volumen en el espacio, sino que más bien puntuales, infinitamente pequeñas, en un espacio. Lo que surgía aquí es que obviamente al ser partículas puntuales, pues iba a surgir algún problema en las matemáticas, que implicaban en este caso que la masa de un electrón sea infinita. Entonces esto es lo que no nos gustaba. Una vez más nos topamos con el problema de los infinitos. Nosotros al considerar algo infinitamente pequeño, pues obtenemos como respuesta a una medida otra cosa infinitamente, pero en este caso infinitamente grande. Entonces lo que se tuvo que hacer es básicamente considerar que el electrón no era una partícula local, sino que se tuvieron que hacer varias consideraciones, tanto de su carga como del espacio que éste podía ocupar, para finalmente obtener una respuesta a la masa del electrón. Entonces es así como, una vez más, mediante aproximaciones, mediante el cambio de los sistemas que utilizamos, mediante transformaciones, nosotros domesticamos a los infinitos. Es decir, podemos medir cosas finitas. Ahora bien, déjame revisar. Dale nomás. Yo te escribo con viada y estaba pensando y me olvidé justico ahorita. Suele pasar. Sí. Ya, entonces nosotros, pues al tener ambas teorías, pues consideramos a las partículas como algo local, algo que no ocupa espacio, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros pues a nivel microscópico observamos esto. Sin embargo, a nivel macroscópico obviamente no pasa, porque pues cuando nosotros tenemos 1 litro de agua, pues observamos que este ocupa una cierta región del espacio, ¿verdad? Un cierto volumen. Sin embargo, a nivel microscópico, nosotros consideramos, ese es otro de los, ¿cómo decirlo? Otra de las consideraciones fallidas que nos llevan a cosas infinitas. Es decir, que nosotros consideramos que a nivel microscópico lo que compone este volumen, este cuerpo de agua, es local. Lo que en sí nos lleva al análisis de los sistemas macroscópicos. Actualmente pues se está trabajando en teorías que puedan fusionar lo que se exprese en múltiplos de alguna cantidad. Que no tengamos que considerar cosas infinitamente pequeñas o cosas infinitamente densas o un espacio infinitamente divisible. Según la relatividad, pues Einstein propuso que el espacio es continuo, que lo podemos dividir de forma infinita, pero sin embargo para Max Planck, pues no, que el espacio es, ¿cómo decirlo?, no es divisible de forma infinita, sino más bien pues él postuló que existe una distancia de Planck,
es decir, la distancia mínima del universo. En base a ello, pues también se postuló el tiempo de Planck, es decir, el tiempo mínimo en el que podemos dividir el tiempo, por decirlo de alguna forma. Y además, pues también se postuló que, al igual que en una pantalla, que pues tú dices, oh, mi pantalla tiene tal resolución y muestra una imagen a tantos cuadros por segundo. También se estableció que la realidad ocurre a determinados, como decirlo, a determinados cuadros por segundo, a determinados instantes por segundo, se podría decir, que es de orden de 10 a la 30, si no estoy mal, que pues prácticamente para nuestra percepción es algo continuo. Sin embargo, pues es un número finito, es algo discreto. Entonces, se está trabajando en algo que haga que la mecánica cuántica y que la teoría de la relatividad general pues estén de acuerdo, que sean congruentes, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, en cuanto al universo, en el inicio del podcast pues te mencionaba que se piensa, o al menos desde la escala en la que nosotros vemos el universo, pues se tiene la idea de que este es plano, que no tiene una curvatura determinada. Y si bien, pues esto es lo que nosotros podemos observar, también se ha pensado que el universo puede tener varias formas distintas, o incluso que el universo es algo oscilante, algo infinito. Y esta es una de las teorías, pues de las muchas teorías del origen del universo, en las que el universo en un inicio parte de una singularidad. Eso es algo que tampoco nos gusta. Las singularidades, porque pues involucran infinitos, parte del universo de una singularidad en la que están el tiempo y el espacio, y a partir de esta dan origen a todo lo que conocemos. Sin embargo, después de un tiempo pues muy grande, no se podría decir que infinito, de un tiempo demasiado grande, tendríamos que el universo comienza a reducirse. De la singularidad parte del universo, se expande, llega un momento en el que el universo comienza a contraerse y vuelve a esa singularidad. Entonces pues esta es una de las teorías del universo oscilante, en las que muchos universos, bueno, nuestro universo ha pasado por muchos ciclos, y esto se va a continuar repitiendo y repitiendo y repitiendo en un tiempo infinito. Es decir, no tendríamos un origen conciso para el universo, sino que más bien tendríamos como que algo que ha estado ahí siempre y para siempre. Es como si estuvieran hablando de un Big Crunch en un bucle infinito, por así decirlo. Exacto, ajá. Una de las teorías pues del fin del universo sería que el universo en algún momento va a sucumbir ante sus propias fuerzas y va a dejar de existir. Sin embargo, aquí lo que se tiene es que no va a dejar de existir, sino que va a volver a la singularidad de la que alguna vez partió para nosotros desde nuestra perspectiva, y va a volver a comenzar de nuevo todo. Esa es una de las teorías. Sin embargo, pues en la actualidad la relatividad general y los modelos cosmológicos pues nos llevan a pensar que la teoría del Big Bang es la correcta. Es decir, que el universo partió de una singularidad, algo que pues no es admisible en realidad, porque esto involucraría que toda la masa del universo alguna vez estuvo reducida a un punto infinitamente pequeño. De nuevo iniciamos con densidad infinita. Está medio feo de trabajar con infinitos dentro de algo tan pequeño. Sí, eso es muy muy complicado, y es por eso que te decía que pues nosotros tratamos de domesticar algunas cosas. Sin embargo, cosas como la singularidad de la que partió el universo pues no son manejables, por decirlo de alguna forma, pero en la actualidad hemos encontrado evidencias pues que indican que de cierta forma esta singularidad tenía algunas características que le dieron forma al universo actual. Por ejemplo, la radiación del fondo de microondas, en algunas regiones pues tú podrás ver que en algunas regiones es, ¿cómo decirlo?, es más cálida, o en algunas otras regiones es, ¿cómo decirlo?, un poco más fría, algo así. Entonces este fondo de radiación también pues está relacionado con la forma, con la distribución de las galaxias, con la distribución de la materia en el universo. Entonces de alguna forma esta singularidad tenía algunas características de las que partió el universo. Ahora bien, si esta singularidad partió de algún momento, quiere decir que hubo para el universo un tiempo cero, y a partir de ese
dio origen a todo lo que conocemos. Es decir, el tiempo comenzó a transcurrir y transcurrirá hasta el infinito, porque nosotros pues no tenemos la certeza de que alguna vez el universo va a tener un fin, de que el tiempo como nosotros pues lo experimentamos, como nosotros lo intentamos entender, va a detenerse. Sin embargo, es interesante pues analizar este tipo de cosas porque muchos cosmólogos en la actualidad intentan estudiar incluso qué es lo que hubo antes del Big Bang. Es decir, postulan la existencia de algo previo al tiempo igual a cero, al tiempo inicial. Y pues aquí entra la teoría de cuerdas, que a la vez pues trabaja en un espacio que no es infinitamente divisible, sino que la teoría de cuerdas pues plantea que el universo está formado por cuerdas de un tamaño prácticamente infinitamente pequeñas, pero que oscilan. Pues postula que además de las 4 dimensiones que ya tenemos, que son 3 de espacio y 1 de tiempo, pues existen otras en las que estas cuerdas oscilan, pero son perceptibles únicamente a energías del orden de la energía de Planck, que es una cantidad absurdamente grande de energía. Entonces, estas cuerdas darían origen a todo lo que conocemos. Este podcast no es algo formal completamente. No, no pero es para nada formal, solo son no es para datos nada más. formal, exacto, pero es para su entretenimiento. Entonces, antes del Big Bang, las branas colisionaron. Y a partir de su colisión, en algún punto del espacio, se formó la singularidad que dio origen a nuestro universo. Y a partir de ello, pues comenzaron, después de miles de años, pues la formación de los primeros átomos, se separaron tanto la radiación como los átomos y se formaron pues átomos neutros como conocemos al hidrógeno, al helio, el litio y demás. Y es así pues como a partir de algo que a nosotros nos cuesta entender porque involucra un infinito, pues surgió lo que nosotros conocemos actualmente. Y es verdad, nosotros una vez más intentamos domesticar los infinitos, tratar de entenderlos mediante una teoría o mediante algo cuantificable, algo finito, algo que no involucre que nosotros tengamos que trabajar con algo que es continuo, tal como son las branas, tal como son las cuerdas, que pues darían origen a las partículas que nosotros en un inicio consideramos puntuales, pero que en realidad no lo son, y así. Otro tema es la existencia de universos infinitos, por decirlo de alguna forma. Y pues esto parte de la misma noción de los comportamientos de las cuerdas. Entonces, con respecto a los universos infinitos, pues además de la inflación eterna, bueno, esto de que el universo oscilante, en el que pues habrían existido infinitos universos antes que nosotros, y pues después de nuestro universo existirán universos infinitos posteriores, podrían existir simultáneamente distintos universos, con leyes completamente distintas a las que conocemos, con comportamientos completamente distintos, quizá universos hechos únicamente de antimateria. Y es que las posibilidades son infinitas. Es más, se han realizado estudios en los que nosotros tendríamos que recorrer una distancia de 2 elevado a la 100 elevado al cuadrado, algo así era. Bueno, pero 2 elevado a 2 elevado a 100. Una distancia así de grande que pues prácticamente es inútil intentar representarla en kilómetros o en centímetros o en milímetros porque es exageradamente grande que da igual. Incluso en años luz. ¿Cómo? Incluso en años luz. Es exageradamente grande esa cantidad. Imagínate, 2 elevado a 2 elevado a 100. O sea, un 2 elevado a un 2 elevado a la 100. Okay. Es algo absurdo. Pero bueno, existe un estudio pues que plantea que si tú recorres esa distancia, volverías a encontrar nuestro universo. Es decir, encontrarías... No te volverías a encontrar con el punto del que partiste, sino que volverías a encontrar una copia. Ajá. Y es que pues el universo sería tan vasto, tan grande, y pues la probabilidad es, aunque sea de 1 en 10.000, 100.000 millones, existe la probabilidad de que tú te encuentres con una copia exacta de nuestra realidad, dentro de nuestro propio universo. A la vez que existe la probabilidad de que fuera de nuestro universo existan más universos.
Entonces aquí también entra en juego la probabilidad. Por más infinitamente pequeña que sea, esa probabilidad existe. Wow. ¿No? Y si la probabilidad existe, pues también puede existir lo que nosotros estemos buscando. Entonces ahí tiene la relación de este estudio con algo pues infinitamente pequeño, pero que es probable. Y pues creo que eso sería todo con respecto a los infinitos dentro del campo de la física. Y pues como una última cita, me quisiera referir pues a un filósofo griego, A ver. Arquitas de Tarento. ¿Por qué el universo podría ser infinito? Y pues él planteaba: si mi mano llega al extremo del espacio y no hay nada en el extremo para bloquearla, el espacio continuaría. Ahora, Ok. si mi mano llega a una frontera que le impide seguir, entonces esta pared está situada más allá del espacio y por lo tanto el espacio es infinito. O sea que si el espacio tuviese What the alguna fuck? frontera, alguna hipotética frontera, esa frontera existe más allá del espacio y por lo tanto el espacio tiene que continuar. Sí, tiene que continuar. Entonces de esta forma pues se concebía al espacio antes, un espacio infinito, hace pues ya milenios. Imagínate, este razonamiento data de 3 siglos antes de Cristo, 4 siglos si no estoy mal. A esto pues posteriormente se dio una ¿cómo decirlo?, una solución, algo que implica que el universo no tendría que ser infinito, pero sí es finito y limitado. Y es lo que te decía al inicio. Entonces lo que se plantea pues actualmente es que si bien el universo no es infinito, o si el universo no es infinito, sería algo finito y limitado. Es decir, que el universo pues sería una superficie en 3 dimensiones, una superficie tridimensional, pero que se dobla a sí misma dentro de una hiperesfera. Que pues aquí sí ya entrarían conceptos más abstractos como una cuarta dimensión del espacio, cosas así. Pero que implicaría que al igual que nosotros pues en la Tierra podríamos regresar a un punto caminando en línea recta, pues en el espacio nosotros regresaríamos a ese punto y no existiría una frontera en el espacio específica, sino que el espacio pues sería finito, pero a la vez ilimitado. Es decir, que nosotros nos podríamos mover libremente sin llegar a un punto de fin. Sale. Esto es únicamente con respecto a los infinitos. O sea, hay muchísimos más temas de los que hablar en los que entran la matemática y la física, pues porque son ciencias estrechamente relacionadas. Es más, pues la física intenta analizar la naturaleza, analizar lo que nosotros percibimos, entenderlo mediante las matemáticas. También se apoya en el empirismo, en la práctica y en la observación. Entonces, No, me he quedado sin palabras literalmente de todo lo que acabas de decir. no, estuvo muy interesante todo lo que hablamos, las matemáticas, los conjuntos, los infinitos, cómo estos influyen y cómo son entendidos, y a la vez cómo lidiamos con los infinitos desde los distintos puntos de la ciencia. Claro, ya depende también mucho de la percepción o de quién lo esté manipulando. Sí, entonces de aquí nacen todas estas cosas en plan, bueno, vamos a analizar los infinitos desde la teoría de conjuntos, vamos a analizar los infinitos desde, no sé, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad. Eso es algo que requerirá de más conocimientos incluso para ser explicado. Pero por mientras esto es totalmente informal, así que lo siento mucho. Si quieren clases, pues... O si no, pues este podcast también los invita a estudiar o bien matemáticas o bien física, para que entiendan mejor. Lo que les guste más, lo que les haya traído más. Sí. Ambos tienen su parte interesante. Sí, perdón, te corté, ¿qué ibas a decir? Y es que pues es prácticamente lo que dijiste, ambos tienen su parte interesante y no son ramas a las que uno les tenga que tener miedo o aterrárseles, porque pues todo prácticamente tiene una solución. Todo lo complicado puede ser pasado a algo simple, algo fácil de entender, y eso es lo que buscamos. Pues la humanidad no busca complicarse las cosas, sino que más bien busca facilitárselas a sí mismo. Entonces, de esta forma pues los invitamos a que continúen investigando, continúen indagando, que no se queden únicamente con los conocimientos un tanto informales que les compartimos, el día de hoy.
y que vengan al próximo capítulo. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí nomás. Ha sido un gusto haber iniciado este primer episodio o episodio piloto. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas y dependiendo de eso pues vamos a ver qué tal. Sí, este episodio piloto pues considero que ha quedado bien y que nos faltan cosas por refinar obviamente porque pues somos principiantes, apenas es el inicio. Pues estamos en formación, pero se está haciendo. Entonces, para las siguientes, pues esperamos ir mejorando exponencialmente. Entonces, tenemos que ir evolucionando en una velocidad que tiende al infinito. Exacto. Así es. Bueno, entonces esto ha sido todo por nuestra parte. Por ahora, bueno, también. Nos estaríamos viendo en otra ocasión. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.